¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy vamos a estar conversando con un personaje referente en nuestra región. Es el doctor Iván Anzola Millán, médico, reconocido médico de acá de nuestra región centro-occidental. Y con él vamos a estar conversando sobre su vida, conocer más allá de lo que ha sido su aporte también en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la docencia universitaria. Muy buenos días y bienvenido al programa, doctor. Muchísimas gracias, bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Doctor, comencemos hablando de esas raíces del doctor Iván Anzola Millán. Bien, yo soy un larense, tengo la fortuna de haber nacido en esta tierra, a la cual aprendí a amar desde muy pequeño. Nací el 13 de marzo de 1940 en la Policlínica Barquisimeto, de manera que soy larense barquisimetano y nací en la Policlínica Barquisimeto. Hay suficientes credenciales como para reclamar el gentilicio. Bueno, yo soy hijo de un hombre muy conocido, un hombre que yo creo que tiene significado en el Estado Lara, un hombre que tiene su proyección en la sociedad, en la política, en la cultura y en la educación, y también en el derecho, en la justicia. El doctor Eligio Anzola Anzola se casó con doña Hortensia de Anzola y yo vine realmente como a darle un golpe de estado a mi hermano, porque mi hermano era hijo único y ya tenía 6 años con esa dictadura afectiva. Y entonces, bueno, yo llegué a darle su golpe de estado realmente y a partir de entonces comencemos a vivir. Ya, papá en ese entonces era apenas un hombre que tenía sus inquietudes políticas, y me perdona si insisto mucho en la cuestión de mi padre, pero es que mi papá fue realmente quien orientó el quehacer, la vida de esta familia. Claro. Nosotros no teníamos prácticamente ninguna opción, mi mamá tampoco. Se hacía lo que mi papá hacía y mi papá hacía lo que él bien entendía que era bien para el Estado, bien para el país. Y bueno, nosotros agradecemos todo eso, pero era mi papá quien tiraba el mingo, nosotros arrimábamos. Para aquellas personas que nos están viendo más allá de nuestra frontera, hablemos un poco de algunos de esos cargos importantes que ocupó su padre, don Eligio Anzola Anzola. En una primera etapa, papá, yo creo que él comenzó sus inquietudes políticas muy joven, y llegó a constituir entonces, a la muerte del general Gómez, constituyó aquí en Barquisimeto lo que se llamaba la Junta Proelecciones. La Junta Proelecciones, lo que le estaba reclamando al general López Contreras, al general Medina posteriormente, era que hicieran unas elecciones libres, y por eso se llamaban Juntas Proelecciones. Él presidió las Juntas Proelecciones en Lara, posteriormente preside también, ya no era nada más que la Junta, ya era el germen de Acción Democrática que estaba saliendo. El partido estaba naciendo en ese momento y nace entonces, cuando nace Acción Democrática, entonces él también se encarga de Acción Democrática acá. Eso él lo vivió intensamente. Yo creo que nació con esa vocación de servicio social, canalizado a través de un partido político, que yo creo que es así como deben hacerse las cosas, ordenar el pensamiento en función de un programa, en función de un proyecto, en función de una teoría. Tiene que hacerse así, porque si no caemos en el desorden. Bueno, él no fue nunca desordenado, mantuvo su situación de adeco completo, y mi mamá y mi papá y mi hermano menor, que era 2 años menor que yo, pero mi hermano mayor sí estaba ya con nosotros cuando yo nací, claro. Vivíamos aquí en la carrera 16, allá arriba, vivíamos muy arriba. Yo recuerdo la casita, una casita muy bonita, una casita azul propia de un matrimonio en donde había más afecto que dinero, en donde la situación económica se reflejaba, porque a pesar de que era un abogado y trabajador y un hombre muy preocupado por su familia, pues siempre había la escasez natural de un hombre que está iniciándose en sus actividades profesionales. Bueno, ahí eso fue el año, comenzó a correr en la política, comenzó a hacer su política y nosotros detrás. El año 45, se da el 18 de octubre del año 45, faltan 4 días para el 18 de octubre, se
se da el golpe el 18 de octubre del 45, como él me dijo, se hubiera dado hijo, con y sin militar, con y sin civiles, porque se iba a dar, de más nada. Y entonces, yo que venía de ser hijo de un abogado y de una secretaria, porque mi mamá era secretaria, así se conocieron en Caracas y se casaron. Y crearon esta familia. Pero volviendo al año 45, papá es llamado por el Partido de Acción Democrática Caracas para que ocupe el cargo de ministro de Relaciones Interiores. Yo le voy a contar algo tal vez que no lo he contado nunca, pero es bueno que se sepa y como usted tuvo la gentileza de invitarme, yo creo que es bueno que se lo diga. Rómulo Gallego yo creo que nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de mi papá. Yo no sé por qué, pero el partido lo impuso. Ese es el ministro que usted tiene, señor Gallego, y le impuso el ministro. Viéndonos un poco hacia adelante, es un partido, ese gobierno duró muy poco. Duró lo que dura un niño en el vientre de la madre, 9 meses. Termina eso y se va para México, expulsado, su primer exilio. A todas estas yo me quedo aquí en Barquisimeto, yo siempre he dicho que yo he tenido casas, pero hogares es difícil realmente. Y tenía una forma de vivir que no era la más grata para un muchacho de 7, 8 años, no era la más grata realmente. Pero todo esto se veía compensado por el orgullo que le proporcionaba a uno oír hablar de su papá, el respeto que le tenían a su papá, todas estas cosas uno se sentía muy bien, y me siento muy bien, no es que me sentía, es que me siento. Entonces, aquí viví en Cabudare, viví con un tío, hasta que me fui para México, porque mi papá estaba exiliado en México y me llevaron para México. Allí se vuelven a ver el Rómulo Gallego y mi papá. Allí llegaron a tal grado de amistad que Gallego llegó a decirle, lamento no haberte conocido antes. En fin, son cosas que mientras pasaba esto, mientras estaban en México, fue muy hermoso esa forma de vivir. Tuve oportunidad de conocer a Andrés Eloy Blanco, tuve oportunidad de conocer a Rómulo Gallego. O sea, me hice de verdad de un bagaje de conocimientos, de personajes del país, que hasta hoy me tienen profundamente satisfecho. Cuando mi papá recibe la orden del partido en México de entrar clandestino al país, entonces a mí me mandan para acá también. ¿Ven? Me mandaron con un muchacho, Rafael Grosco, un poeta, un hombre muy buena gente, pero un muchacho para aquella época. Yo creo que Rafael tendría 20, 21 años, y yo era un muchachito, yo 9, 10 años, más nada. Nos venimos para acá. Aquí comenzó entonces otro, lo que le decía, no eran hogares, eran casas. Y eran casas de compañeros de partido que se prestaban para eso, corriendo un riesgo grande. Se prestaban para que uno estuviera en su casa. Yo llegué a vivir, y tengo que nombrarlas porque le estoy agradecido y le estaré agradecido para toda la vida, a don Pedro Bujana, que aquí había una tienda que se llamaba Sears, los viejos lo tendrán que recordar. A lo mejor usted no lo recuerda, pero los viejos sí lo recuerdan. Sears, la librería Ibérica, entre esas dos casas existía una casa que era la casa de la Bujana. Ahí me tuvieron un tiempo. Allí hice mi primera comunión, estudié. En mis primeras letras las hice con la señorita Encarnación Brito. Estudié en la República de Costa Rica. Estudié en el Colegio La Salle, en esa época justamente. Bueno, viene la cuestión de este ir y venir que tiene el país, en donde no termina de definirse en qué posición es que estamos y quién es el que manda y quién es el que no manda. Entonces la cuestión se complica un poco para la familia, desde luego, y para el país. Cuando yo me voy a casar a Juana, me voy a casa de un tío mío, porque mi hermano, que trabajaba y era locutor de radio, trabajaba en Radio Barquisimeto con los hermanos Segura. Lo emplearon allí y él me ayudaba. Él buscaba la forma de, es decir, a mí no, ayudaba a la familia que me tenía a mí, económicamente nos ayudábamos. De mi mamá yo sabía muy poco, porque mi mamá era una mujer que yo creo, y le doy gracias a Dios, nació para ser la esposa de ese hombre.
algo más que la esposa, la compañera de partido. Era la compañera de partido, era la esposa, era todo en la vida de papá. Y lo asumía eso con una gran responsabilidad, sin descuido, no nos descuidó nunca. Lo que pasa es que las circunstancias ameritaban que uno tuviera que estar en otras partes, no podíamos estar juntos. Bueno, ese era el grave problema, la cuestión de, le repito, no eran hogares, eran casas y amigos. Y cuando uno se encariñaba con la gente, entonces tenía que irse por otra casa. No le daban tiempo a uno de hacer la amistad, por eso yo, mis amigos aquí, ver que si meto de mi edad, a veces les envidio la propiedad con que hablan de yo estuve en tal parte y se acuerdan de las carreras, se acuerdan de la tienda que estaba aquí, de la tienda que estaba allá, porque hicieron una vida. Se les permitió vivir en un sitio, radicarse en el sitio y aprovechar la amistad de esa gente. Pero yo no tuve oportunidad de esas cosas, mi vida fue bastante accidentada. No es una queja, yo no me quejo nunca, por el contrario, estoy muy satisfecho de ser hijo de quien soy, de haber vivido todas esas circunstancias. Hubo un momento en que mi primaria pues llegó a 4º grado en el Colegio La Salle y tampoco sé por qué razón. De repente tengo que irme entonces para Caracas. Me sacaron para Caracas también. Me voy para Caracas. Llego a Caracas y entonces me inscriben en un colegio que se llamaba Simón Bolívar. Yo tengo el mejor de los recuerdos de ese colegio. Por mi condición de hijo de un hombre que estaba buscado por la policía, por la Seguridad Nacional, no podía ser otra que interno. Yo no tenía opción para más nada. Y conseguir en Caracas, en aquel entonces, en la época de Pérez Jiménez, un hombre, un director de colegio, que tuviese el valor personal de aceptar un hijo del secretario general del partido en clandestinidad, era difícil, ¿sabes? Era muy difícil. Bueno, sin embargo, pues lo conseguí, el Colegio Simón Bolívar. Allí pasamos 5 años, mi hermano y yo. Humberto, mi hermano menor, y yo. Ahí se creó entre los dos una relación hermosísima. Yo tengo esa era mi única familia, prácticamente. Mi mamá vivía con mi abuela, pero conspirando con mi papá todos los días. En eso era que vivían ellos, y nosotros allá. A mí me encargaron una noche en el colegio me encargaron de la cantina que llamaban. Se vendían heladitos y dulces y cosas de esas. Y estando en la cantina, el 23 de abril del año 53, yo hacía entrega formal al director del colegio, le entregaba lo que habíamos hecho durante el día, la plática que habíamos hecho durante el día vendiendo caramelos y cosas. Se oye una sirena y un ruido de carros a alta velocidad. Y él dice, el director dice, ¿qué pasará? Y le digo yo, otro que cayó. Le digo. Resulta que el que estaba caído ahí era mi papá. Lo habían agarrado preso esa noche. Quiero contarle una anécdota, si puedo hacerlo, porque yo viví en una oportunidad, en ese colegio, estando en ese colegio, yo tenía mucho tiempo que no veía a mi papá. El director me llamó y me dijo, prepárese, métase coleado en la fila de los que van por el transporte y haga lo que le diga el chofer, se llamaba Foción, haga lo que le diga el chofer. Yo me metí en la fila y entonces me dijo, cuando entré Foción me dijo, siéntese en el último asiento atrás. Me senté atrás. Llevó y repartió a todo el mundo, a mí me dejó. Entonces comenzó una especie de ruleteo por Caracas. Era una especie de meterse por una urbanización, salir por otra. Y yo decía, si por aquí pasamos, ¿no? Y otra vez la cosa. De repente el autobús paró frente a un cine. Recuerdo el cine. Nos paramos allí. Él me dijo, venga acá, me dijo. Entonces me agarró, me dio un golpecito en la espalda y me empujó para que bajara. Yo no había terminado de poner 2 piernas atrás y me agarraron por aquí. 2 hombres. Hola, me dijeron, muy cariñosamente. Hola. Pero así rapidito, eran hombres muy bien vestidos, encorbatados y de sombrero. Me montaron en el carro y comenzó el mismo ruleteo. Otra vez a ruletear, hasta que llegamos en la campiña, un
un edificio que había allí, y en la planta baja, la señora salió, una señora, ellos tocaron el timbre, la señora abre la puerta, pero eso fue meter a la carrera y se fueron ellos. La señora me dio un beso en la frente, me abrazó y me dijo, su papá está ahí, me dijo. Yo salí para allá, no había nadie. Había un cuarto vacío con una cama individual, tenía una mesa de noche y había una alacena y una puertica de baño. Se ve que era el cuarto de servicio. ¿Ve? Entonces, bueno, yo busqué a mi papá y no lo vi. De repente vi que la alacena comenzaba a empujarse hacia afuera, a salir. La estaban empujando desde adentro, estaba saliendo la alacena. Y atrás venía el autorón solo. Entonces, bueno, yo recuerdo que me dio un gran abrazo. Yo no recuerdo así con precisión si papá me besó. ¿Eh? Yo sí lo besé, pero yo no recuerdo nunca que papá fuera un hombre tan expresivo. Era un hombre muy serio, muy firme, pero con un gran amor. Tenemos que hacer una pausa, doctor, para continuar conversando y conocer más acerca de su vida. Así que en breve seguiremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Iván Anzola Millán. Doctor, entonces nos seguía comentando acerca de su padre, porque obviamente ese hecho de que haya sido un dirigente político importante en la organización Acción Democrática, pero además también en la clandestinidad, por la lucha democrática, porque se instaurara un sistema democrático en nuestro país, obviamente eso marcó no solamente de su vida, sino la del grupo familiar. Sí, evidentemente. No quiero dejar inconclusa ese hecho que le quiero narrar de cuando él sale atrás, él me abraza, yo lo beso, él no me besa, pero me agarra, me aprieta y pasa una conversación, estas conversaciones intrascendentes, aparentemente intrascendentes, pero no para mí. Yo era un muchacho que iba a ver a su padre que tenía no sé cuántos días que no lo veía, meses que no lo veía, y por otra parte cada vez tenía miedo de leer el periódico porque iba a ver que me lo mataron, pues. Entonces, cuando yo lo vi, bueno, para mí fue la ley del cielo, pues me sentí de verdad en otras circunstancias. Feliz de ver a mi papá. Pasamos un rato juntos, me preguntó por las novias, me preguntó por el colegio, por mi hermano, que si me estaba portando. Todas esas cosas que le preguntan los papás a los muchachos. Cuando nos fuimos a despedir, porque también era eso, el factor tiempo contaba. Yo no podía quedarme con él indefinidamente ni hasta que él quisiera, pues, ni hasta que yo quisiera. Era una cuestión que iban a pasar a buscarme. Yo tenía que estar ahí en la puerta. Entonces, cuando nos íbamos a despedir, yo le dije, qué sabroso es tener un papá como usted. Y él me dijo, lo sabroso es tener un hijo como usted. Porque para mí mi papá fue en ese momento, era un Robin Hood. Claro, un héroe. Un héroe. Ese sí era un héroe de verdad. No esos héroes que fabrican hoy. Ese sí era un héroe de verdad. Entonces, bueno, a partir de ese momento, yo no sé cuánto tiempo más pasé sin verlo. Cuando lo volví a ver fue que cuando, ya le digo, lo agarraron preso ese día, el 23 de abril. Se lo hago como un elemento de referencia importante, o más que importante, interesante. Es un dato que, curioso. Mi papá cayó preso el 23 de abril del año 53, a las 8:30 de la noche. Y muere el 23 de abril del año 2000, a las 8:30 de la noche. O sea, a la misma hora, el mismo día, muchos años después. Es interesante. Yo después que me di cuenta del dato curioso. Bueno, cuando mi papá lo sueltan de la Seguridad Nacional, lo pasan a la cárcel de Ciudad Bolívar. Allí estuvo casi 2 años. Y recuerdo de amigos de Ciudad Bolívar a un elemento que es muy importante en el estado Lara, que fue muy importante. Juancho Daza, el doctor Juancho Daza, cirujano de la enfermera de Pineda, así se llama el seguro. Juan Daza Pereira. Estaban presos los dos. De la cárcel hay una cantidad de anécdotas de él que yo las tengo escritas, yo estoy haciendo una especie de memorias mías, y ahí está todo esto narrado en detalle. Él se va para México, se
sale de la cárcel y lo expulsan a Brasil. En Brasil, papá tenía la dificultad idiomática, pero existía el hecho concreto de que mi hermano Eligio, mi hermano mayor, estudiaba allá en Brasil, en São Paulo. Estudiaba medicina en la Universidad de São Paulo. Entonces mi papá se fue para allá, para ver a su hijo, es decir, para salir de aquí, pero por encontrarse con el hijo era algo adicional, una ganancia adicional. Se encontró con su muchacho en Brasil, tenía dificultades para trabajar, ellos vivían allá de lo que les daban aquí, lo que mandaban los compañeros de partido, y a veces a unos los ayudaba el gobierno con algo. A papá no lo llegaron a ayudar nunca los gobiernos con dinero, pero sí le facilitaban las cosas. Cuando él está en Brasil, él decide irse de Brasil porque dice: yo tengo que trabajar, yo no puedo seguir en esto. El idioma es una traba que tengo aquí, yo no hablo portugués. Y era reacio a hablarlo, no quería. Entonces se va para Uruguay. En Uruguay, él antes de salir para Uruguay, él le mandó una carta a Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt le hizo una recomendación para el doctor Arturo Lezama, que era el presidente del Uruguay. Era un gobierno colegiado y le tocaba ese año al doctor Arturo Lezama. Rómulo es mi padrino, además, Rómulo Betancourt. Rómulo le dice que se vaya y le da una recomendación para Lezama. Lezama lo llama y, bueno, le dijo: mire, usted no se preocupe que usted tiene trabajo. Nosotros vivíamos en esa época en Uruguay en lo que sería un anexo de un garaje. Era prácticamente, los cuartos eran separados por cortinas, mi mamá cocinaba con un primo, o sea, era un exilio de verdad, ¿sabes? Era muy bravo. Pero yo tuve la fortuna de caer en ese país, porque papá me manda a buscar entonces. Más que me manda a buscar, me fui sin que él supiera, porque una noche yo estaba estudiando en casa de mi abuela, que era donde vivía mientras él estaba en Uruguay, y llegó la Seguridad Nacional a llevarse un tío mío. Se lo llevaron y antes de salir le dijeron a mi abuela: ese muchacho no lo llamó en la próxima vez. Me sacaron para Uruguay inmediatamente, un tío mío, José María Gómez, me sacó. Yo llegué al Uruguay a las 6 de la mañana y mi papá no sabía que yo iba. Yo le toqué la puerta, porque cuando toqué la puerta y le dije que era Iván, él me dijo: mire, hijo mío, yo no encontraba la llave y después no encontraba la cerradura. Yo estaba loco con la presencia suya allí. Bueno, mire, yo le agradezco a la vida haberme puesto en Uruguay, porque por primera vez sí tuve hogar, en mucho tiempo. Porque por casualidad, mi hermano que estaba en Brasil se fue a pasar vacaciones a Uruguay. Ya entonces, antes de que él llegara, estaba mi papá, mi mamá y mi hermano menor. Mi hermano mayor llegó de vacaciones y yo llegué de Venezuela. Nos reunimos la familia. Ese día pasamos en el Río de la Plata, bañándonos en el Río de la Plata hasta tarde, porque era verano. Y entonces, bueno, pasamos una vida muy agradable. Fui a un colegio, el Colegio Bá Ferreira de Malvín. Allí tuve la oportunidad de entender lo que es ciudadanía. Y eso me quedó en el alma. Y es lo que yo, en una oportunidad, en una entrevista que tuve una vez que me hicieron acá, yo dije, en el impulso, que el venezolano necesitaba una infusión endovenosa, continua de ciudadanía. Yo la aprendí allá. Allí, mire, ese Uruguay que yo conocí, que lo llamaban la Suiza de América, en el colegio en que yo fui a estudiar, llegué, bueno, ya había adelantado el año. El director se me presentó, y mandó un vedero y le dijo: tráigase los libros para acá. Me pusieron unos libros en la mesa y el director, mi papá sentadito ahí, yo sentadito aquí y el director ahí. Y nos dijo: mire, me dijo el director, estos libros son suyos, usted va a estudiar por aquí, pero no les ponga su nombre, ni los raye, ni le haga anotaciones al mar, no, nada de eso. ¿Ves? Porque con esos libros van a estudiar otros muchachos que vienen detrás de usted. Los necesito íntegros. Nunca me pidieron un uniforme. Vaya con lo que tenga.
¿Ve? Y así pasé una vida en Uruguay, pasamos año y pico, hasta que se da la caída de Pérez Jiménez. Bien, vamos a hacer una pausa en esa fase de la vida del doctor Iván Anzola Millán. Vamos a cumplir con los compromisos de publicidad. Regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Iván Anzola Millán. Doctor, en la parte anterior habíamos quedado en la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué sucede después de esa caída de la dictadura en el plano familiar y, bueno, obviamente en el país, que influyó también en la familia? Claro. Yo venía llegando a mi casa. Yo no sé dónde estaba, pero venía llegando a mi casa en horas de la más o menos mediodía. Venía. Eso fue el 23 de enero. El 23 o 24 de enero. Vi que... De 1958. 58. Vi que había una cantidad de carros y eran emisoras de radio, fundamentalmente de radio en aquella época, ¿no? Había muchas emisoras de radio, periódicos y todas esas cosas allí, cables que estaban conectados a unos aparatos. Fue difícil entrar a la casa. Y papá sentado en el medio y los micrófonos todos encima de él. Entonces fue cuando yo me vine a enterar de lo que estaba pasando. Había caído Pérez Jiménez. Y claro, un exministro del Interior, el exiliado político, digo yo, de mayor prestigio en el país, en Uruguay, en aquel instante. Allá había gente muy importante junto con él. Pero tal vez no tenían no habían corrido con la responsabilidad de un ministerio. Pues estaba el doctor Rafael Pisani, estaba un médico famoso, comunista. O sea, eso fue una colonia hermosísima de diversas corrientes de opinión. Allá había de todo. Cuando hablo del doctor Pisani, hablo del medinismo. ¿Ve? Y el doctor Pisani para nosotros fue un padre. El doctor Pisani se portó con nosotros extraordinariamente bien. Simón Gómez Malaré se llamaba el médico comunista que estaba allí. Nos atendía a nosotros. Aquello era de verdad una aproximación en donde no habían esas diferencias, esos odios que no tienen razón de ser en hombres inteligentes. Eso no puede ser. Cuando una persona tiene capacidad de discernir, no puede odiar, definitivamente. Bueno, entonces, pues, inmediatamente se planificó todo para que yo me viniera, para que nos viniéramos, tanto mi hermano como yo, nos viniéramos a Venezuela, pues. Y papá se vendría después porque él tenía otras cosas que arreglar, el alquiler de la casa y el trabajo que él tenía, todas esas cosas. Nos vinimos. Yo llegué aquí en el mes de marzo. Llegué en marzo a Venezuela, del 58. El año terminaba en julio. De manera que me quedaba de marzo a julio para ponerme al día. El presidente de la Junta de Gobierno en aquel entonces se llamaba Wolfgang Larrazábal Lugueto. Era un militar. Él presidía la Junta y era de la Marina. Dio una orden, emitió un decreto mediante el cual los hijos de exiliados teníamos que ser admitidos en cualquier colegio donde optáramos, sin ningún tipo de traba y facilitándolo todo. Entonces, yo tenía un primo que estaba de director del Colegio Andrés Bello en Caracas, del Liceo Andrés Bello, y me fui para allá con un gran amigo, Rafael Pisani, el hijo de Rafael Pisani. Nos fuimos allá, allí me gradué de bachiller. Allí me gradué de bachiller, de verdad que yo me siento orgulloso de mi liceo, me siento muy contento con lo que hice y inmediatamente pensé en mi carrera en la medicina. Y así lo hice. Me concursé en la Universidad Central de Venezuela, era por concurso. Concursé en la Universidad Central y me aceptaron. Quedé en la Universidad Central, pero por cuestiones sentimentales, Cupido de su trabajo, me salí de medicina y me pasé para economía. Cuando yo vi que la situación sentimental, cuando mi padre vio también que la cosa no estaba muy, muy clara, yo con muchas ganas de casarme, cosas de eso, me llamó. Yo le dije, mire, papá, yo quiero casarme. Me dijo, ¿cómo no? No hay problema, pero vamos a conversar. Móntate en el carro. Ese carro era un carrito Renault. Después se quedó con el Pepe Montes de Oca durante el gobierno de Montes de Oca.
Era un carrito Renault y yo me lo recogí a él en el centro Simón Bolívar y arranqué. Le expliqué en el carro todo el negocio que iba a hacer con el matrimonio mío, que era un negocio para todo, un ganar-ganar. Él no hablaba, se quedaba calladito la boca. Hasta que cuando me dijo, ya terminaste, porque él nunca me gritó, nunca oí yo a mi papá un grito. Ya terminaste, me dijo. Le dije, sí. Me dijo, bueno, ahora óyeme. ¿Ves? Y empezó a hablarme, y empezó a convencerme de la cantidad de equivocaciones, de percepciones equivocadas que tenía yo de lo que era mi vida y de lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Ves? Y empezó a darle vueltas a aquello hasta que inclusive me dijo, tú tienes que irte de aquí, me dijo. Tú tienes que salir de Venezuela. Aquí en Venezuela la situación está muy difícil. Estaba la guerrilla en pleno apogeo. Pues. La situación está muy difícil. Los estudios no los estás. Se te va a dificultar en la universidad. Y era verdad. Yo hijo del gobernador y entonces, bueno, pues. Bueno, total que lo que hicimos fue que arreglamos la cosa de manera tal en que él me dijo, yo tengo grandes esperanzas en ti. Yo sé qué es lo que yo he hecho. Yo sé qué hijo tengo. Tú vas a llegar muy lejos y muy alto. Cuando yo logré tomar conciencia de dónde estaba, entendí lo que significa literalmente. Yo estaba en Bolivia. Yo dije, para mí adentro, más lejos y más alto no puedo llegar. Mi papá tenía razón. Así me puso allá. Allí pasé 3 meses en los cuales él me dijo, tú no vas a estudiar, me dijo, vive. Yo te voy a mandar plata para que tú vivas. Y viví. Yo era de los que salíamos el grupo de venezolanos, muchachos que estábamos allí, y nos íbamos a tomar unos tragos de esa bebida que tienen allá en Bolivia y a cantar. A mí me encantaba cantar y entonces nos íbamos a un sitio que se llamaba El Gale y cantábamos en El Gale hasta que me di cuenta de que estoy equivocado. Esto no es lo que yo quiero. Así no es. Yo tengo que estudiar. Me le mandé una carta a mi papá donde le dije yo voy a estudiar medicina en Brasil. Entonces, a vuelta de correo me respondió y me dijo, esta carta la estaba esperando yo hace tiempo. Y así lo hice. Yo viví me mudé para Brasil. Ahí en Brasil. Sao Paulo. En Sao Paulo. Yo estudié en la Universidad de Sao Paulo. Ahí en Brasil conviví con una familia, la familia Porras Erice, se llamaba la familia. Allí conviví con ellos un tiempo y un día que llegué de la universidad vi un retrato de una señora, una muchacha que estaba ahí, muy bonita la muchacha. Y entonces yo le pregunté a la señora de la casa, le dije, esa señora es un ángel, la señora de la casa, eso es ella y sus hijos y el marido también. Entonces me dijo, esa es mi hermana, no se meta con ella. No se meta con ella no fue que no me dijo que no escribiera. Yo escribí, comencé a escribir. Bueno, esa dama del retrato terminó siendo mi novia y terminó siendo mi esposa. Esa es la historia de cómo la conocí a través de un retrato. ¿Cuántos años de unión? Tenemos ahorita 56 años. Ya estamos benditos hasta por Francisco. ¿Cuántos hijos surgieron? Nosotros tenemos 2 hijos, 2 joyas, porque no lo puedo, no es esa alegría ridícula de padre ni ese orgullo, no. Tengo razones, de verdad, para decirle, estoy orgulloso de lo que hice con mis hijos. Tendría 3 nietos, tengo una hija de mi hijo, 2 y 3, tendríamos 3 con mi hija, pero se nos murió una. Se murió en útero, aquí en la Policlínica de Barquisimeto. Entonces tengo 3 nietos, una es odontólogo, la otra está estudiando en los Estados Unidos muy bien, y el otro muchachito estudia aquí en Barquisimeto. Esa es mi vida y yo estoy muy satisfecho de lo que yo he hecho. En cuanto a mi vida profesional, yo no sé si usted quiere que sea... Claro, bueno, de eso también. Mi vida profesional... Porque una vez que usted saca su título de médico, ¿qué pasa por su mente? ¿Cuáles son las primeras decisiones que toma? Lo primero que hice fue, cuando me gradué en Brasil, venirme a Venezuela. Existía una ley en Venezuela, existe todavía creo,
en donde había que hacer la reválida y cumplir con el artículo 8 de la ley de medicina. O sea, era pasantía rural y la reválida. Yo hice mi pasantía rural en el sitio donde me hice médico, porque la universidad en el fondo le da a uno una licencia para el ejercicio de la profesión, pero hacerse médico es a lo largo de la carrera. Y hay un momento en donde uno sabe que se hizo médico. Hay un momento en donde lo impacta de tal forma la actividad que uno dice, sí sirvo para esto. Así me pasó en Calderas, en el estado de Barinas. En Calderas es una población de 6.000 habitantes, un pueblito ahí mínimo, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin nada. Pero yo ahí me hice médico. Me hice médico y ese añadido que tiene que tener el médico del humanismo, ahí lo aprendí. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Iván Anzola Millán, en breve con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Bueno, hoy me piden que defina a mi papá y yo lo único que tengo que decir, que hace tiempo lo comenté en otra entrevista que me hicieron, fue que mi papá es un hombre lleno de virtudes y lleno de defectos, al cual agradezco que en compañía de mi madre han hecho de nosotros la familia que ahora somos, con todos los tropiezos del mundo. Pero infinitas gracias, papá, por hacer de mí y de mi hermano lo que ahora somos. Bueno, para mí el doctor Iván Anzola Millán es un hombre de gran ejemplo a seguir, es un gran amigo, es mi compañero, mi suegro, un hombre ejemplar y de verdad que es una persona que ha dado mucho por el Estado Lara, mucho por sus pacientes y es un hombre de un gran espíritu, de verdad que con mi respeto siempre hacia él. Iván Anzola Millán, mi esposo, es la persona ejemplarizante para este estado, para el país. Es la persona de muchos valores y que ha vivido a través del apostolado hacia los más necesitados. Es un ejemplo a seguir y bueno, vive eternamente en mi corazón y ha hecho un hogar ejemplarizante. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con el doctor Iván Anzola Millán. Doctor, no solamente es que se gradúa de médico, sino que además de eso incursiona en la docencia universitaria. ¿Cómo fue ese inicio en este ámbito y por cuántos años la estuvo desarrollando? Cuando yo me gradué de médico, ya yo estaba trabajando en la universidad. La universidad me había dado una beca, me la dio el doctor Lajimiro Baracamonte. La universidad, la UCLA. La UCLA. Con esa universidad, yo hice un compromiso, que era que la universidad utilitaría mi servicio y me pagó la especialidad, me pagó la medicina interna. Pero me dijo, usted tiene que trabajar para nosotros, en donde nosotros lo necesitemos, en el área que lo requiramos, y por tanto tiempo, enviar un plazo de 4 o 5 años. Bueno, así fue. Yo me vine para Barquisimeto y entré al Hospital Antonio María Pineda. Trabajé en el Antonio María Pineda. Allí fui jefe del servicio de subagudo, fui jefe encargado del departamento por una enfermedad del doctor Segundo Barrueta, que ustedes deben haberlo oído hablar alguna vez. Me encargaron a mí entonces, trabajé con el doctor Zapata, trabajé con el doctor Moroguede, y bueno, me nombraron a mí para que yo los dirigiera. Bueno, yo acepté. Yo fui jefe de departamento del Antonio María Pineda. No me simpatizó mucho la situación allí, pero estando allí en el Antonio María Pineda, yo comienzo a ver alumnos, comienzo a dar clases. Yo creo que en mi vida sentí de verdad una vocación que, así como le digo, yo sé cuando me hice médico, ahí aprendí que yo creo que yo nací docente. A mí eso me impactó de tal forma la docencia que yo de verdad que era divertido dar clases. Para mí eso no era ningún trabajo. Yo disfrutaba con una clase. Tenía creatividad, perdón la inmodestia, yo tenía creatividad. Yo mis clases las hacía ágiles, las hacía gratas, las hacía menos difíciles para los muchachos.
Eso les satisfacía a ellos, pero a mí también grandemente. Yo era muy feliz haciendo eso. Cuando yo llegué al Antonio María Pineda, me encontré con las mismas cosas que existen, que siempre han existido. Deficiencias presupuestarias, todas esas cosas. Entonces, no hay como no hay remedio que si no, claro que no estoy hablando del nivel esto, porque esto ya es por debajo de cero. ¿Ve? No es eso. Es simplemente, en aquella oportunidad, pues había las diferencias de esa época. Y se me ocurrió hacer una fundación. Esa fundación se iba a llamar Antonio María Pineda y se le iba a pedir colaboración a los pacientes. De eso es lo que íbamos a vivir. Esa colaboración iba para el hospital, para cada servicio generaba su propia cantidad de dinero y se le revertía. Luego de pagar personal para que manejara, como que pagar una señora para que lleve las cuentas, ese sentido, que uno tenía que contratar, un secretario, etc. Entonces, no se pudo lo de la fundación. Me desentusiasmé del Antonio María Pineda. No me identifiqué con... Mi alma no estaba allí. Y salió un anuncio en el periódico que decía que estaban buscando un internista para abrir el servicio de medicina interna en el Hospital Gómez López. Dije, tu juego te llamaron, Iván. Dale. Entonces, me fui. En esa época no se concursaba porque lo que decía, el traslado privaba sobre el concurso. Entonces yo llegué al Gómez López, allí hice todo lo que pude, hice el servicio de medicina, hice la consulta externa, y estoy hablándole, no fue de que lo hice teóricamente, estoy hablándole de construcciones, con amigos arquitectos, me modificaron todo el ambiente, encontré un hombre que aprecio muchísimo, que es el doctor Bartolomé Finisola, quien me dio todo su apoyo. ¿Ve? Me dijo, dele doctor, que yo estoy con usted. Me valida la experiencia de aquel hombre que administrativamente es una de las mentes más capaces que tiene el país. Entonces, bueno, yo me auxilié con ellos, un grupo de gente que me apoyó, muy buena gente. No quiero nombrar a nadie porque puedo caer en el error de olvidar uno. Pero sí me apoyaron mucho. Me crié entonces el núcleo universitario en el Gómez López. Me lo llevé para allá. Porque si yo estaba, ya tenían el representante de la universidad, lo que necesitaron los alumnos. Fui padrino de promoción muchas veces al punto que les dije, no quiero más padrinazgo. Está bueno ya, déjenlo así. Pero fui padrino de promoción muchas veces. Tengo la satisfacción de haber recibido de mis alumnos expresiones de cariño, de afecto. Siempre. Yo nunca tuve problemas con mis muchachos, siempre me llevé muy bien con ellos. De la universidad obtuve reconocimientos. Yo creo que después de 32 años de haberle servido a la universidad, ¿qué más quiero? Pues? Y todo eso, pues, seguramente respaldado por un hogar con una señora que es toda una mujer. Tengo unos hijos que son extraordinarios. Yo me siento muy feliz en lo que hago. Me retiré y cuando me retiré puse una consulta de atención social. No iba a pagar nadie. La hice aquí en la iglesia de Santa Elena, en la Casa de Hogar Santos Ángeles, con las monjas de la Casa de Hogar Santos Ángeles y después con los hermanos que están ahora. Ahí trabajé 18 años. Y el asunto era que se elaboró un sistema de que el que quería colaboraba con lo que quería y el que no podía, pues no colaboraba y se atendía igualito. Pero se le hacía historia, entonces tenía aire acondicionado, ambiente musical, se atendía como un ser humano. Esa fue de las cosas que yo de verdad me siento feliz de haberlo hecho, ese tipo de actividad. Doctor, cuando no está pues ejerciendo como médico o como docente universitario, en sus ratos libres, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies? A mí me encanta leer. Yo soy un gran lector. A mí la lectura me encanta. Y la música. Yo soy melómano 100%. ¿Algún género específico? El bolero, amigo. Yo soy bolerófilo hasta la pared de frente. Y en mi época de muchacho, pues jugué mucho béisbol. Y después ya, cuando fui médico en Barinas, que yo fui médico en el hospital de Racetti de Barinas, jugué softball.
Yo me fui de Venezuela para Brasil con el béisbol en la cabeza, pero cuando llegué allá tenía una playa de hombres futbolistas allá, Pelé, Garrincha, Didivas. Entonces, bueno, mire, yo lo que hacía que me cambié. Honestamente dejé el béisbol y me quedé con el fútbol. Pero en mi rato libre lo que me gusta es eso. Me gusta mucho escribir también. Yo tengo mis ratos, tengo mis cosas, hago cositas y me gusta mucho, como le digo, la música. Yo compongo música también, me gusta mucho. ¿Alguna figura, alguna personalidad que usted admira? El Gandhi. Mahatma Gandhi. Ese es uno de los hombres que yo más admiro realmente, después de mi papá. El Gandhi. Me ha dado pie para otra pregunta. ¿Qué considera usted, ya a sus 81 años, que adquirió como características de su papá y qué características de su mamá? De mi papá, yo creo que la honradez, ¿sabes? Mi papá fue un hombre profundamente honrado. Y de mi mamá, yo diría que la tenacidad. Yo soy tenaz en lo que me propongo. Esas son dos características que yo puedo pensar que sean provenientes, pero como le digo, mi vida es muy difícil de relacionarla con algo que sea capaz de dejar una huella definitiva. Porque yo tuve muchos saltos, ¿ves? Y tuve muy poca oportunidad de convivencia con mi papá y muy poca oportunidad de convivencia con mi mamá. Entonces, ya cuando yo me vengo a Barquisimeto, que ya yo estoy ya viejo y me voy al hospital, bueno, ahí sí yo me encargué de los dos, de mi papá y de mi mamá. Ahí sí. ¿Algún paisaje que de manera recurrente le venga a la memoria a Iván? Mire, a mí lo que recuerdo con más cariño es el Uruguay, ¿sabes? El Uruguay. Yo cuando recuerdo el Río de la Plata, si se refiere a paisajes naturales, el Río de la Plata. ¿Vale? El Río de la Plata para mí es de las cosas más bellas. Créame que si yo no hubiera nacido en Venezuela, me hubiera gustado ser uruguayo. ¿Qué país o ciudad que ha visitado le gustaría volver? Yo no he vuelto a ninguna de las que visité. No regresé más nunca. Ni al Brasil, ni al Uruguay, ni a Bolivia. No regresé más nunca. Sí quisiera ir, pero a Israel. Y lo digo porque admiro mucho ese pueblo. Creo que ese pueblo, los logros a nivel tecnológico, a nivel científico, que ha dado ese país para la humanidad. Ahorita estaba revisando que están produciendo agua del aire. Entonces me gustaría ver eso. Y otro país, por otras razones, y por el Gandhi mismo, la India. Me gustaría conocerlo. Le voy a mencionar algunas palabras, y usted, la primera palabra que se le venga a la mente con que la asocia, ¿verdad? Cuando le digo, por ejemplo, Eligio Anzola Anzola. Mi modelo. Venezuela. Lamentable. La universidad. Lucha. La universidad requiere de lucha. La universidad no puede seguir siendo lo que es. La universidad tiene que volver a ser lo que fue, porque fue muy buena. La universidad no puede ser sustituida por nada. No se pueden seguir inventando universidades. La universidad nuestra, inclusive hablo de la UCLA. Yo me siento honrado de haber sido profesor de la UCLA. Es verdad que he estado en otras universidades, no como profesor, pero como alumno. Pero aquí, en la UCLA, hay calidad de sobra, ¿sabes? Cuando le hablo de medicina. Mi vida. La familia. Mi vida, mi muerte, mi todo. La familia. Y si le pidiera que me describiera con pocas palabras lo que ha significado su esposa en su vida. Es la persona que me ha sacado de muchos problemas, la persona que ha sabido mantener este hogar. Ella es el eje de esta casa, no es de esta casa, de este hogar, porque sí es un hogar, pero es un hogar por ella. Es ella la responsable de los triunfos que han habido aquí en esta casa. Yo no se los regateo, ni siquiera le pido para que los comparta conmigo. Ella los tiene. Doctor, ya mirando a esa cámara,
¿cómo le gustaría ser recordado al doctor Iván Anzola Millán? Como soy. Doctor, agradecidísimo por que nos haya abierto las puertas de su casa y además nos haya permitido conocer aún más, no solo de su vida, de su familia, sino también que nos haya recordado aspectos importantísimos de don Eligio Anzola Anzola, un personaje de sección en el que, bueno, obviamente nuestro país está en deuda, pero es importante que para las nuevas generaciones se preserve esa memoria de lo que él significó en la lucha por la democracia en nuestro país. Soy yo quien agradece realmente esta oportunidad. Son momentos difíciles que vive el país y que se le presente a uno una oportunidad de poder conversar ampliamente, sin temor, sin miedo, sino simplemente diciendo lo que uno siente y lo que uno es. Eso es un regalo que ustedes me han traído aquí a la casa. Yo me siento halagado, me siento de verdad muy satisfecho con lo que ha ocurrido esta tarde. De verdad que mi familia toda lo agradece, porque además de que cada uno tiene un significado en esta sociedad, yo los asocio personalmente conmigo como un par de amigos que están en esta casa. Y así nos hizo sentir, doctor. Muchísimas gracias por eso. En la cámara y en la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.